Leyendo un versículo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, y leyendo el versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bien, hasta ahí, hermanos, solamente la lectura de la palabra de Dios. Quiero tomar solamente algunas partes del versículo, aunque en su contexto trasfóndico tiene que ver con después de la gran tribulación, esos sitios por allá. Yo quiero utilizar una parte de este versículo. Dice el Espíritu Santo: bienaventurados los muertos o los que mueren en Cristo, porque descansarán de sus obras, de su trabajo, y sus obras les seguirán. Yo quiero subrayar la última parte: los muertos en Cristo, sus obras les seguirán. ¿Qué significa esto? Ellos al morir descansan del trabajo que tienen que hacer aquí, el que sea, pero una vez que están en el cielo, entonces sus obras les seguirán. Eso quiere decir, tiene la idea de el legado que el creyente deja al morir, por medio del cual es recordado. ¿Qué hace el creyente para ser recordado entre sus familiares, entre sus amigos, en la iglesia? ¿Qué hace que se recuerde su existencia entre nosotros antes de morir? Esto es importante, hermanos, porque a veces hay creyentes que pasan sin ton ni son, sin sombra y sin luz. Murieron y se acabó, nadie lo menciona más. Pero este versículo enfatiza el hecho de que las obras que hagan servirán para recordarle. Y es muy interesante. Yo quiero presentarle algunos cuadros que hay en la Biblia al respecto. Primeramente vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, el cuadro allí cuando María está ungiendo al Señor. Busquemos ese cuadro y vamos a leerlo y hacer una observación allí. Mateo 26. Mateo 26, versos del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo,
también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Muy bien, hasta ahí tenemos ese cuadro. Una mujer, María, joven, hermana de Marta, es el mismo caso de Juan. Y él está refiriéndose aquí cuando ella ungió al Señor y el Señor le dijo a los discípulos: ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Y termina el último versículo diciendo que eso que ella hizo se contará en el mundo entero en memoria de ella. Se contará en el mundo entero. Mire que hoy nosotros estamos viendo eso que hizo María, por la cual se recuerda. María se recuerda a esta joven porque ungió al Señor Jesucristo. Y esa unción para ella fue muy significativa, no solamente porque satisfizo un deseo que ella tenía, sino el costo de este perfume. En ese tiempo era bastante caro, aproximadamente un año de trabajo de un obrero, 300 denarios, y una mujer que no trabajaba, que ganaba poquito, si era que hacía algo, le costó mucho tiempo reunir ese dinero para comprar ese perfume. Así que vemos que el Señor Jesucristo hace memoria, dice que se hará memoria de lo que ella hizo en el mundo entero. Y nosotros estamos hoy recordando a María porque ella ungió al Señor. Sus obras le seguirán. A María le sigue ese cuadro de haber ungido al Señor. Se recuerda por eso. Hay otro cuadro más en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y allí tenemos el cuadro de, se supone que era una señora, una joven, Tabita, que hacía buenas obras. Léame Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versos 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Muy bien, vamos a dejarlo ahí la lectura. Me llama la atención el caso de Dorcas, de esta joven o mujer que murió y lo que ella hacía. ¿Por qué fue recordada ella por aquellos que estaban allí en su casa? Dice que ellos presentaban los vestidos, los trajes, la ropa que ella le hacía y las limosnas que le daban. De manera que esta
mujer que murió, sus obras le siguen y fue recordada por aquellas personas que recibían beneficios de ella. Ella lo hacía en el amor del Señor y eso sirvió para recordar después de su muerte sobre esta mujer, y aquí la tenemos en la Biblia, también en el mundo entero se lee de ella por las obras que hizo. Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque sus obras le seguirán, su testimonio le seguirán. Por ejemplo, tenemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 a 6, otra mujer muy interesante. También 2 Timoteo 1, versículos 3 a 6, allí hay otro cuadro que también la Biblia lo enfatiza. Según de Timoteo capítulo 1, versos 3 al 6. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien, ahí tenemos otro caso. Aquí tenemos a Loida y Eunice y Timoteo. La fe de la abuela afecta a la hija y la fe de la hija afecta al nieto, a Timoteo. Y dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual también estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Es decir, Timoteo, si usted mira el capítulo 16 de los Hechos, cuando Pablo anda por allí, encuentra a este joven Timoteo, que era de gran testimonio, de un testimonio que había trascendido las ciudades. En otras ciudades hablaban del testimonio de él. Y dice Pablo aquí que viene de la fe de su abuela. Y esa es otra obra buena. Una fe que afecta, que trasciende, una fe que lleva a la conversión de la persona. Entonces, todo esto es importante porque ahí tenemos referencia a la fe de esta mujer en la Biblia, y donde quiera que se lee, ahí está referencia a lo que ella hizo, por lo cual es recordada. De manera que vemos que hay varios cuadros que nos presentan las obras que hicieron personas y que son recordadas. Hay otro más que lo vamos a resumir por el tiempo, que es el buen samaritano. Ustedes conocen la historia. Este hombre que no era judío, que caminaba por un lugar donde había un hombre herido y habían pasado por allí sacerdotes y levitas judíos y nadie le hacía caso. Pero él también mostró misericordia y fue y atendió a este hombre y pagó en el lugar para que lo atendieran hasta que él volviera. Y ahí está en la Biblia la obra de este hombre. ¿Y por qué se conoce él? Siempre se habla cuando alguien hace algo bueno, es un buen samaritano, recordando esta historia. De manera que todas estas historias redundan en la Biblia para recordar las personas. Pero no solamente tenemos personas en la Biblia, nosotros podíamos hablar de aquí, de nuestra iglesia también. Esta iglesia, y de paso le digo a los hermanos para que lo tengan en cuenta, esta iglesia es la primera iglesia cristiana establecida aquí en Miami, la primera en 1928. Esa iglesia comenzó en Bayfront Park y luego fue trasladada a 2 lugares y después aquí por los hermanos americanos. En el 62 comenzaron a llegar los cubanos y usaron la parte de atrás, fueron creciendo. Luego más tarde los americanos fueron al sur, los hispanos adquirieron esta propiedad y hubo una pareja de hermanos que viven todavía, quienes llevan
la gloria de esta obra. Esos hermanos se dedicaron a esta obra y el mismo Alfredo Magluta me dijo que hubieron tiempos que solamente se reunían 5 hermanos en la cena del Señor, 4 hermanas y él como hombre. Y Alfredo no es predicador, Alfredo solamente dice que leía una porción de la Biblia y oraban y cantaban, pero por un tiempo 5 hermanos se quedaron aquí y esa pareja se quedó y la iglesia siguió adelante. De manera que vemos la obra como sigue. ¿Cuántas personas se han convertido en esta iglesia? Por el trabajo de ellos, por el sacrificio de ellos, por la obra de ellos que lo seguirán. Recuerdo un hermano que estuvo aquí, me dieron permiso para decir esto, es el papá de Aide, el hermano Milla. Ese hermano Milla en Nueva York, yo lo vi 2 veces solamente. Yo estaba hablando con un hermano y me dijo, ¿tú ves ese señor que va por ahí, ese un hermano cristiano de la iglesia? Y él tenía un sombrero grande y unas bolsas de esas de supermercado en la mano. Iba caminando y me dice el hermano, mira, ese hermano todos los sábados hace eso. Él busca los papeles especiales de los supermercados y entonces anda todo el barrio atrás de todos los especiales de los supermercados. Él nada más compra eso y luego se va para su casa. Todos los sábados lo hace. Digo, raro eso, ¿verdad? Ok, pasó el tiempo, no lo vi más. Cuando yo vine aquí en el 83, él estaba aquí. El hermano Bella estaba aquí. Yo creo que el hermano Bella fue que inventó eso, no sé si Rolando sabe algo, de pelarse toda la cabeza, porque él lo hacía eso. Y algunos decían que él lo hacía para ir 2 veces al año donde el barbero. Siempre como un chiste que se iba lejísimo a comprar un contén de leche, que iba por aquí, que era en término vulgar un tacaño. ¿Ok? Se decía así, ¿no? Sí. Cuando Mella murió, un camión lo estropeó. Yo fui al cementerio y habló el hermano Mellizo López, Rafael López, y él habló algo sobre el hermano Mella y salió, y yo le pregunté, tú dijiste tal cosa, no recuerdo qué, ¿por qué tú la dijiste? Entonces él me dijo a mí, tú no te imaginas lo que significa la partida de este hermano de entre nosotros. Yo le dije, ¿qué? Me dice, mira, en República Dominicana hay 2 o 3 hermanas, dice el que yo conozco, que son bien pobrecitas. Y el hermano Milla mensualmente le mandaba dinero para ayudarla en su sostén. Dice, siempre el hermano estuvo cuidando de esas hermanas, enviándole dinero. Pero no eso, me dice más todavía. Hay una iglesia ya que se conoce como la iglesia de Pablo Clase, que él mandó dinero o el dinero para hacer esa iglesia. Y me dijo, mira, hubieron entrega hasta de $5,000 que él mandó para hacer esa iglesia. Y ahí está la iglesia, con muchísimos miembros. Y cuando lo iban a inaugurar, lo invitaron. Y él dijo que no iba, que el dinero que se gastaría en el avión ida y vuelta era mejor usarlo en predicar el evangelio, que se lo mandaba para que predicaran el evangelio. Usted ve que hay hermanos consagrados al Señor y nadie veía al hermano Mella en nada, pero en el corazón de él había un gran amor por la obra y por los hermanos. Sus obras le seguirán. ¿Cuántas personas se han convertido en la iglesia donde está Pablo Clase? Por el esfuerzo, por la entrega del hermano Mella, ayudando a abrir esa iglesia. Es decir, sus obras le seguirán. Pero mire que el versículo no dice sus obras buenas, no hay adjetivo que califique las obras, sino que la deja en un neutro. Sus obras le seguirán. Ahí se pueden colocar las buenas y las malas. Puede haber cosas malas en la vida de un cristiano por la que se recuerde siempre. Siempre que se menciona ese nombre, lo primero que viene a la mente es cosas que no estaban bien. En la Biblia, por ejemplo, Ananías y Zafira, cuando se mencionan esos nombres, ¿qué le viene a la mente a usted? Que eran unos tramposos, unos engañadores y querían engañar al Espíritu Santo.
Es lo primero, lo único que dice la Biblia que ellos hicieron, pero ahí está en la Biblia para que vean que también hay cosas malas que se hacen, que siguen a uno, y cada vez que uno es mencionado, se recuerda por cosas malas. Y no solamente Ananías y Zafira, hay otras más que yo le puedo mencionar. Conocí en Nueva York un hermano, ya está con el Señor, por eso voy a hablar. En la iglesia, y vinieron unos hermanos misioneros a Nueva York, de aquí mismo, los Estados Unidos, y fueron, o él lo invitó, fueron a la casa de él. Y sucedía que él y su esposa se iban a trabajar y dejaban a estos hermanos sin nada en la nevera hasta las 5 o 6 de la tarde que ellos llegaban de trabajo. Y tenían que bajar al McDonald's a comprar McDonald's porque no había nada que comer. Y eso se criticó mucho. ¿Por qué se hizo eso? A mí me la hizo un día también. Yo iba a la iglesia donde él estaba y me decía siempre, yo quiero invitarlo a usted y a su familia un domingo a mi casa. Digo, bien, está bien, yo te aviso. En uno de los viajes que yo vi, le dije, mira hermano, el próximo viaje voy a ir a su casa. Fantástico, ya sabe, de acuerdo. Y llegó ese día, en casa vivía una hermana guatemalteca, y ella nos había invitado, a mi esposa y a mí, cuando fuéramos a Manhattan, invitarnos a un restaurante, quería que llevarnos. Pues ese día nos fuimos, y yo dije, ahora que hay un problema, pero cuando llegamos a la iglesia, yo le dije, hermano, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que Siana y las niñas se vayan con Filomena, y yo me voy con usted, ¿de acuerdo? Sí, no, bien, fantástico, nos vamos. Nos fuimos caminando, un poquito lejos, pero nos fuimos a pie. Llegamos, nos sentamos en la sala y habla, y las 3, las 4, las 5. A las 5:30 le dice a la esposa, ya falta poco para que nos vamos para la iglesia otra vez. Comenzaba a las 7 de la noche, digo, wow, mira esto. Tráenos algo, y ella viene con 2 tazas de café negro y 4 galletitas de esa cuadradita. Nos lo comimos para la iglesia otra vez. ¿Qué récord, qué referencia es esta que se hace? Y me dice un hermano en otra iglesia que yo iba, pero eso no es nada. Yo lo invité un día a mi casa a comer y había otro hermano que venía, el hermano llamó que no podía venir, entonces había mucha comida, la esposa mía trajo la comida y dice, y se comió 4 mulos de pollo que habían en la mesa. ¿Usted se fija? Esas son las referencias malas que dejamos atrás. Cada vez que uno lo menciona, se recuerda de eso. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Cómo actuamos? ¿Qué dejamos de referencia de nuestras vidas como creyentes? ¿Qué se puede decir de nosotros? Eso es muy interesante. Mire, lo que nosotros hagamos, hermanos, es interesante no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, en el cielo. Se dice, estaba leyendo de un campamento, habían unos 4 o 5 jóvenes, estaban sentados en un lugar y comenzaron a hablar qué harían ellos cuando llegarían al cielo. Y uno de ellos dijo, yo cuando llegue al cielo voy a ir a buscar al Señor directamente y me voy a hincar delante de Él y le voy a decir tantas cosas que no las tengo en la mente, pero le voy a hablar mucho, le voy a agradecer la salvación que me dio. Y le dice el otro, y la segunda cosa que tú vas a hacer, ¿cuál es la base? Dice yo, mira, voy a coger y voy a buscar a Moisés por donde quiera que esté metido para sentarme con él, para hablar de su trabajo en el desierto, porque me encantan los escritos de Moisés. Fantástico. Mira, y tú, Gilberto, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, mira, yo también voy a ir a la presencia del Señor y me voy a acostar en el suelo, así, me atiro allí ante la presencia del Señor. Y le voy a decir todo lo que me venga en la mente de agradecimiento, se lo voy a decir. ¿Y después qué? La segunda cosa, voy a ir para buscar a Pablo, porque yo quiero tener una entrevista privada con él, porque hay muchas cosas que yo he leído que no la entiendo y yo quiero que él me lo explique. Fantástico. El otro era un coreano y le dice, Corea, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, yo voy a estar en la presencia del Señor para adorarlo. Dice, yo no te voy a decir ahora lo que yo voy a decir porque no lo tengo en mente, pero hay tantas cosas en mi mente que yo quiero decirle. Si lo puedo abrazar, lo voy a abrazar. Si lo puedo dar un beso, se lo voy a dar. Pero le voy a agradecer que me salvó.
Y después mira, voy a correr entre todos los millones de creyentes que hayan en el cielo hasta encontrar el hermano que me habló a mí de la palabra de Dios. Ese hermano yo lo amo, yo lo quiero y le agradezco en el alma que haya sacado tiempo para hablarme a mí de la palabra de Dios. Por él yo estoy aquí en el cielo, porque él me ayudó, y por eso hasta que yo no lo encuentre no voy a descansar. ¿Se podrá decir algo así de nosotros, hermano? ¿Se podrá decir que en el cielo alguien se va a preocupar por buscarnos y agradecernos el trabajo que hicimos con ellos? ¿O pasaremos por la vida sin saber qué pasamos? Creo que se puede hacer algo así. Pero por último, para terminar, en el infierno se van a mencionar los nombres de nosotros. En el infierno. Miren, en el infierno habrá un grupo que va a estar recordándonos a nosotros, a cada uno en particular, a quien fuere, diciendo, mire eso, este hermano o esta hermana se preocuparon tanto por mí hablándome del Evangelio y del Señor Jesucristo y dándome tratado, invitándome a la iglesia y orando por mí, tanto tiempo que ocuparon ellos en mí, y yo de estúpido no le presté atención. Y por estúpido estoy aquí en el infierno para la eternidad, porque esa persona se ocupó, pero yo no le presté atención. Ahí se van a recordar también de nosotros, que hicimos ese trabajo, pero ellos no atendieron. Pero habrá otro grupo que estará diciendo, recuerdo el vecino que yo estuve, cristiano, o el compañero de escuela que yo estuve, el joven cristiano, o el compañero de trabajo cristiano. Todos ellos nunca me dijeron nada de Jesucristo. Nunca mencionaron su nombre delante de mí, ni me dijeron absolutamente nada. Si hubieran dicho algo del Señor delante de mí, posiblemente yo hubiera aceptado esa invitación y hoy no estuviera aquí en el infierno por la eternidad. ¿Usted se fija todo lo que puede suceder? Cuando yo llegué a ese punto, hermano, en mi reflexión, sentí un dolor en mi pecho. Y hay en Nueva York una pareja, y dejé lo que estaba haciendo y cogí el teléfono y llamé de una vez para hablar del Evangelio. Eso me tocó profundamente a mí y me hizo hacer esa llamada, que en el infierno se van a acordar de mí, que yo no ayudé a nadie, que yo no le dije a nadie nada, y que por mí ellos están allí por la eternidad. Eso hay que pensarlo. Es decir, que mire hasta dónde llega nuestras obras, nos seguirán. Hasta el infierno mismo nos seguirán. Hasta el cielo. Pero tenemos que preocuparnos por la pregunta, ¿qué herencia dejaremos aquí en la tierra cuando nos vayamos? ¿Cómo nos recordarán? Hay hermanos que cuando uno los recuerda son chistes y risa y todo por ello. Pero hay otros hermanos, como el hermano Penso en Santo Domingo, un hermano mayor, pobre, pero muy consagrado al Señor. Un hombre que cuando hablaba se sentía que hablaba el Espíritu Santo, el Señor, el temor, la reverencia, el testimonio de ese hermano. Eso queda y se recuerda por eso. Nosotros podemos, hermanos, revisar nuestras vidas y tratar de ver ¿qué podemos dejar en nuestra familia, en el barrio, en el trabajo, en la iglesia? Que cuando pasemos de este mundo y digan el hermano o la hermana que estuvieron con nosotros, nos recordamos por esto o por esto que ella hizo, en bien de la iglesia o del vecindario o como sea, pero que recuerden nuestro nombre con algo que realmente valió la pena. Podemos hacerlo, todavía hay un poquito de tiempo de aquí a que el Señor venga o que nos vayamos nosotros, pero tratemos de ver qué herencia, qué recuerdos, qué legado vamos a dejar aquí en la tierra. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a pensar, Señor, que estamos aquí de parte tuya con un propósito, para ser luz del mundo, para que otros puedan ver
en nosotros la persona de Jesucristo y que nosotros podamos ser de bendición para los que no te conocen, para nuestros familiares que no te conocen también, para nuestros amigos, para los hermanos de la iglesia, que podamos dejar un legado con el cual ellos nos recuerden siempre en la iglesia y donde estemos. Ayúdanos a tomar una decisión sobre esto y que podamos sentirnos tranquilos de que nuestro legado será reconocido aquí, en el cielo y en el infierno. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.